El Look sol at de the la fresh mañana recruit. Yeah, proyectaba but 40 largas seconds sombras later, we sobre learned las she was Navy instalaciones de elite. entrenamiento Best story naval ever. cuando Sara Martínez bajó del autobús de transporte. Su pequeña figura y su actitud tranquila llamaron de inmediato la atención de los demás reclutas que habían llegado semanas antes. Con apenas 1,50 metros de altura y el cabello castaño hasta los hombros recogido en una sencilla coleta, parecía más una estudiante universitaria que alguien preparándose para un entrenamiento militar de élite. Las instalaciones bullían de actividad mientras docenas de reclutas cumplían con sus rutinas matutinas. La mayoría llevaba meses allí, formando grupos compactos y estableciendo su lugar en la jerarquía no oficial que existe en cualquier entorno de entrenamiento militar. Sara agarró su bolsa de lona y miró a su alrededor, intentando orientarse en el laberinto de edificios y campos de entrenamiento. «Miren lo que nos envió la Marina», se burló Jake Morrison, un imponente recluta de Texas, que rápidamente se había establecido como el líder informal de su grupo. Su voz resonó por el patio, provocando que varios reclutas se giraran y lo miraran fijamente. Se habían quedado sin soldados de verdad y habían empezado a reclutar en la escuela secundaria local. La risa recorrió al grupo de reclutas reunidos cerca de la entrada del cuartel. Mike Chen, un recluta corpulento de California, se unió a las burlas. Quizás se haya perdido. La entrada para civiles está por allá. Cariño, gritó, señalando hacia la puerta principal mientras sus compañeros reían entre dientes tras él. Sara siguió caminando, con expresión neutral, hacia el edificio de administración para registrarse. Había oído cosas peores durante sus años de servicio, aunque estos reclutas no tenían forma de saberlo. Sus suposiciones sobre ella eran exactamente a las que se había acostumbrado durante su carrera militar. «Oye, chica nueva», gritó otro recluta llamado Tommy Rodríguez. «¿Segura que estás en el lugar correcto? Esto no es un campamento de verano. Aquí hacemos entrenamiento de verdad. Quizás deberías llamar a tu mamá para que venga a recogerte antes de que te lastimes». El grupo estalló en más risas, y sus voces resonaron en los edificios de concreto que rodeaban el campo de entrenamiento. Varios reclutas más detuvieron sus actividades para observar la escena. Algunos parecían incómodos con el acoso, mientras que otros parecían entretenidos con el espectáculo. Sara finalmente se detuvo y se giró para encarar al grupo. Su mirada tranquila y firme se cruzó con cada uno de los rostros. No habló de inmediato, sino que se tomó un momento para evaluar la situación con la mirada experta de alguien que ha estado en circunstancias mucho más peligrosas que el patio de un centro de entrenamiento. «Estoy justo donde necesito estar», dijo simplemente. Su voz transmitía una confianza silenciosa que no coincidía con sus expectativas. «Pero gracias por la cálida bienvenida». Jake dio un paso al frente, envalentonado por el público y la respuesta aparentemente suave de Sara. «Miren, no sé qué reclutador los convenció de que era una buena idea. Pero el entrenamiento militar no es broma. Aquí la gente se lesiona gravemente. Quizás deberían reconsiderarlo antes de terminar en la enfermería, o algo peor», añadió Mike, cruzando los brazos. «Algunos de estos ejercicios están diseñados para llevar a la gente al límite. No todos están hechos para esto. No hay vergüenza en admitir que cometieron un error». Sara se cambió la bolsa de lona al otro hombro y sonrió levemente. No era una sonrisa burlona, sino la expresión paciente de alguien que había escuchado comentarios similares innumerables veces. «Aprecio su preocupación por mi seguridad». «¿En serio?» «Sí, pero creo que me las arreglaré bien». Tommy se burló en voz alta. «Me las arreglaré bien». «Señora, ¿tiene idea de qué tipo de entrenamiento hay aquí? No estamos hablando de clases básicas de acondicionamiento físico. Esto es entrenamiento táctico avanzado, demolición submarina, operaciones a gran altitud y escenarios de combate que harían que sus peores pesadillas parecieran sueños placenteros». La multitud de espectadores había aumentado con los reclutas que salían de los edificios y detenían sus actividades para presenciar el enfrentamiento. Algunos parecían compadecerse de la situación de Sara, mientras que otros parecían disfrutar del espectáculo.
Algunas reclutas entre la multitud parecían incómodas con el desarrollo de la situación. La semana pasada, Rodríguez casi se desmaya durante el ejercicio de respiración subacuática, continuó Jaque, señalando a Tommy. Y lleva 6 meses entrenando. ¿Crees que puedes entrar aquí y encargarte de lo que nos llevó meses preparar? Sara miró a la multitud reunida, observando sus expresiones y lenguaje corporal con las habilidades de evaluación automática que le habían inculcado durante años de entrenamiento especializado. Pudo ver curiosidad, escepticismo, diversión y, en algunos casos, genuina preocupación por lo que percibían como un recluta claramente fuera de lugar. ¿Sabes qué?, dijo, dejando su bolsa de lona en el suelo. En lugar de quedarse allí hablando, ¿por qué no solucionamos esto con una simple demostración? Tengo entendido que hay una carrera de obstáculos en estas instalaciones. La sugerencia pilló al grupo por sorpresa. Esperaban que se acobardara ante la intimidación o que se enfadara y se pusiera a la defensiva. Su tranquila propuesta de una prueba práctica no era lo que esperaban. Jaque intercambió miradas con sus amigos antes de responder. ¿Quieres correr la carrera de obstáculos el primer día sin ninguna preparación ni entrenamiento con el equipo? Eso es exactamente lo que sugiero, respondió Sara. A menos que pienses que sería injusto. Mike rió y negó con la cabeza. ¿Injusto para quién? Tú eres quien acabará boca abajo en el barro antes de llegar a la mitad. Ese recorrido está diseñado para desafiar a quienes llevan meses entrenando aquí. El récord de tiempo para completar el recorrido completo lo tiene Davidson, añadió Tommy, señalando a un recluta alto y atlético que estaba al final de la multitud. Lo consiguió hace 3 semanas después de entrenar aquí 4 meses. La mayoría de la gente ni siquiera puede terminarlo, y mucho menos conseguir un tiempo respetable. Davidson, que había estado observando en silencio el intercambio, dio un paso al frente con expresión preocupada. Mira, no quiero que nadie salga lastimado intentando demostrar algo. Esa pista tiene algunas secciones realmente desafiantes. Quizás podríamos empezar con algo más sencillo. Sara apreció la genuina preocupación en la voz de Davidson, pero ya había tomado su decisión. Entiendo los riesgos y aprecio que te preocupes por mi seguridad, pero creo que esta es la mejor manera de aclarar si pertenezco aquí o no. Bien, dijo Jaque, con un tono más agresivo. Pero cuando te desplomes en los primeros 100 metros, no esperes compasión de nosotros y no nos culpes cuando los instructores empiecen a cuestionar por qué aceptaron a alguien que claramente no puede con las exigencias físicas. La multitud comenzó a moverse hacia la zona de la pista de obstáculos. La noticia del desafío improvisado se extendió rápidamente por las instalaciones. Los reclutas salieron de los edificios y las áreas de entrenamiento, creando un público improvisado para lo que prometía ser una actuación impresionante o un vergonzoso fracaso. La pista de obstáculos se extendía por casi 800 metros de terreno variado, con escaladas de cuerda, escalada de paredes, secciones de gateo, barras de equilibrio y obstáculos de agua. Había sido diseñado por ingenieros militares para poner a prueba todos los aspectos de la aptitud física, la fortaleza mental y el pensamiento táctico necesarios en operaciones reales. Mientras caminaban hacia la línea de salida, Sara notó que varios instructores habían salido del edificio de administración. Aparentemente alertados por la multitud y la actividad inusual, los reconoció de inmediato. Militares experimentados que habían visto todo tipo de reclutas y todo tipo de dramas en el campo de entrenamiento. El sargento Hayes, el instructor principal visible entre el grupo, se acercó con el paso mesurado de alguien acostumbrado a mantener el orden en situaciones caóticas. Su rostro curtido no mostraba ninguna emoción particular al evaluar la situación, pero su presencia inspiró inmediatamente el respeto de los reclutas reunidos. ¿Qué está pasando aquí exactamente?, preguntó, con la voz autoritaria de quien espera respuestas inmediatas y honestas. Jaque, repentinamente menos seguro ante la autoridad real, se aclaró la garganta antes de responder. Señor, expresó el nuevo recluta interesado en intentar la carrera de obstáculos.
Estábamos discutiendo si sería apropiado para alguien en su primer día. De acuerdo. El sargento Hayes miró a Sara con la mirada evaluadora de quien ha evaluado a miles de militares a lo largo de su carrera. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos al observar su apariencia y comportamiento. ¿Es correcto, recluta?, le preguntó directamente a Sara. Sí, señor, respondió Sara. Creo que una demostración práctica sería la manera más eficiente de responder cualquier pregunta sobre mi preparación para el entrenamiento aquí. El sargento la observó un largo momento antes de asentir lentamente. Muy bien. Se aplican los protocolos de seguridad estándar. El personal médico estará disponible y el ejercicio se detendrá inmediatamente si determino que hay riesgo de lesiones graves. Mientras la multitud se posicionaba a lo largo del perímetro de la pista y el personal médico tomaba sus posiciones, Sara comenzó a realizar ejercicios ligeros de estiramiento. Sus movimientos eran fluidos y practicados, lo que sugería una familiaridad con la preparación física que parecía contradecir las suposiciones de los reclutas sobre sus capacidades. La carrera de obstáculos se alzaba ante nosotros, con sus diversos desafíos claramente visibles a la luz del sol de la mañana. La primera sección incluyó una serie de gateos a baja altura bajo alambre de espino, seguidos de escaladas con cuerdas, escalada de muros, cruces de vigas de equilibrio y un obstáculo de agua que había resultado desafiante incluso para reclutas experimentados. Jake y su grupo se posicionaron cerca de la línea de salida. Sus expresiones eran una mezcla de anticipación y satisfacción. Se habían convencido de que estaban a punto de presenciar un fracaso espectacular que validaría su evaluación inicial del nuevo recluta. Tommy consultó su cronómetro y observó a la multitud reunida. «Esto va a ser interesante», le murmuró a Mike. «Le doy unos 2 minutos antes de que pida ayuda». Sara se acercó a la línea de salida con la misma calma que había mantenido durante toda la confrontación. Observó el recorrido que se avecinaba, siguiendo con la vista los diversos obstáculos y desafíos con lo que parecía un interés casual más que aprensión. «Listos cuando ustedes lo estén», le dijo al sargento Hayes, quien estaba posicionado para observar todo el recorrido y garantizar que se siguieran los protocolos de seguridad. El sargento levantó la mano, la señal que había dado inicio a cientos de carreras de entrenamiento en ese mismo recorrido. La multitud reunida guardó silencio. Su atención se centró por completo en la pequeña figura que se encontraba en la línea de salida. «Comiencen», gritó, bajando la mano bruscamente. Lo que sucedió después daría que hablar en las instalaciones durante meses. Sara salió disparada de la línea de salida con una ráfaga de velocidad que pilló a todos completamente desprevenidos. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Cada paso, calculado y decidido, mientras se acercaba al primer obstáculo. La sección de gateo baja, que solía ralentizar incluso a los reclutas experimentados, apenas pareció notarse cuando se dejó caer al suelo y atravesó el alambre de espino con poca práctica. «¿Qué demonios?», murmuró Jake en voz baja, mientras su confianza comenzaba a flaquear al ver a Sara recorrer la sección de gateo a un ritmo que parecía imposible para alguien de su tamaño. La multitud se apretujó contra la valla, y su interés casual se transformó en atención genuina al darse cuenta de que podrían estar presenciando algo extraordinario. Sara salió de la sección de gateo sin una sola mancha de barro en el uniforme, tras haber mantenido una forma perfecta mientras se movía a casi el doble de velocidad que la mayoría de los reclutas. La escalada por cuerda se avecinaba, un desafío vertical de 9 metros que había derrotado a innumerables reclutas durante los meses de entrenamiento. Sara se acercó sin dudarlo, agarrándola la cuerda y comenzó su ascenso con una técnica que inmediatamente llamó la atención del sargento Hayes y los demás instructores. «Está usando técnicas avanzadas de escalada táctica», murmuró un instructor a otro. «Eso no se enseña en el entrenamiento básico». Sara escaló la cuerda con precisión mecánica, con movimientos precisos y eficientes. Llegó a la plataforma superior en menos de 15 segundos, un tiempo impresionante para personal experimentado de las fuerzas especiales,
y más aún para una nueva recluta en su primer día. El cronómetro de Tommy marcaba un tiempo que parecía imposible. Imposible, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Debe haber hecho este curso antes. Quizás estaba aquí para algún tipo de programa de orientación. Mickey asintió, desesperado por encontrar una explicación que encajara con sus ideas preconcebidas. Tiene que ser así. Nadie se mueve así sin un entrenamiento exhaustivo con este equipo específico. Pero el sargento Hayes observaba con la mirada experta de quien reconoce una habilidad excepcional al verla. La técnica de Sarah no era la de alguien que hubiera practicado en este curso en particular. Era la habilidad refinada de alguien con amplia experiencia en entornos mucho más desafiantes. La sección de escalada de pared venía a continuación, con una barrera vertical de 3,6 metros que requería fuerza en la parte superior del cuerpo y habilidad técnica para superarla. La mayoría de los reclutas necesitaban varios intentos para superarla. Incluso después de meses de entrenamiento, Sarah se acercó a toda velocidad, apoyó un pie en la pared y aprovechó el impulso para alcanzar el borde superior con un solo movimiento fluido. Se impulsó hacia arriba y lo superó con la facilidad de quien ha escalado obstáculos mucho más altos y peligrosos. El público observó en silencio atónito cómo descendía por el otro lado y continuaba hacia la sección de la viga de equilibrio sin aparente esfuerzo. «Esto no es posible», dijo Jake, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Quién es esta persona?» Las vigas de equilibrio presentaban un desafío diferente, que requería control y concentración precisos en lugar de fuerza bruta. Las vigas eran estrechas, estaban ubicadas a diferentes alturas y estaban diseñadas para poner a prueba la compostura mental bajo estrés físico. Sarah se movía por ellas como si caminara sobre tierra firme, con un equilibrio perfecto a pesar de la velocidad que mantenía. Davidson, quien ostentaba el récord de la carrera, se encontró calculando inconscientemente el progreso de Sarah en relación con su propio mejor rendimiento. «Ya ha superado mi tiempo hasta ahora», dijo asombrado. «Y ni siquiera respira con dificultad». La sección de obstáculos acuáticos había sido la perdición de muchos reclutas, ya que combinaba natación subacuática, travesía de cuerda sobre el agua y un último elemento de escalada que requería pasar de superficies húmedas a superficies secas. Sarah se lanzó al agua a toda velocidad, desapareciendo bajo la superficie sin apenas salpicar. La sección subacuática requería nadar aproximadamente 50 yardas mientras sorteaba obstáculos sumergidos, un desafío que ponía a prueba la capacidad pulmonar, la habilidad para nadar y las habilidades de navegación subacuática. La mayoría de los reclutas emergieron varias veces durante esta sección, jadeando y luchando por mantener la orientación. Sarah permaneció bajo el agua durante toda la distancia, emergiendo al final con la respiración controlada y sin aparente dificultad. El agua chorreaba de su uniforme mientras pasaba inmediatamente a la sección de travesía de cuerda, moviéndose con las manos sobre un tramo de cuerda de 12 metros suspendido a 4,5 metros sobre el agua. «Ni siquiera le falta el aliento», observó una de las reclutas entre la multitud. «Fíjense en su respiración. Está completamente controlada». La travesía por cuerda solía llevarles a las reclutas varios minutos. Muchos caían al agua varias veces antes de llegar al otro lado, pero Sarah la cruzó como si lo hubiera hecho miles de veces. Su agarre era firme y su ritmo constante a pesar de la difícil transición desde la natación subacuática. El último elemento de escalada requería ascender por una cuerda mojada hasta una plataforma a 7,6 metros sobre el agua, y luego descender por el otro lado usando solo un dispositivo de fricción. Las condiciones húmedas hicieron esta sección particularmente peligrosa. A medida que la cuerda se volvía resbaladiza y difícil de agarrar con eficacia, Sarah ascendió por la cuerda mojada con la misma eficiencia que había demostrado con la cuerda seca al principio del recorrido. Su técnica se adaptó automáticamente a las condiciones cambiantes, compensando la menor fricción con sutiles ajustes en su forma de escalar que demostraban su amplia experiencia en entornos variados. En la plataforma superior, aseguró su dispositivo de repelencia y descendió por el otro lado en una caída controlada que la llevó al suelo en segundos,
en lugar del descenso cuidadoso y lento que la mayoría de las reclutas empleaban. Cayó al suelo en una postura de aterrizaje perfecta e inmediatamente comenzó a correr hacia la sección final del recorrido. El último cuarto de milla combinaba carreras de velocidad, movimientos tácticos a través de terreno urbano simulado y un último muro de escalada de 5,5 metros de altura con mínimos puntos de apoyo. La mayoría de los reclutas estaban exhaustos a estas alturas, con su rendimiento reducido por la fatiga acumulada en los obstáculos anteriores. Sara no mostró signos de fatiga mientras se desplazaba por el terreno urbano simulado con movimientos que demostraban claramente un entrenamiento táctico muy superior al que se enseña en los programas estándar de reclutamiento. Se movía de un lugar a otro con la eficiencia práctica de alguien que ha operado en entornos de combate reales. Esas son técnicas de movimiento de operaciones especiales, dijo el sargento Hayes en voz baja a sus compañeros instructores. No es una recluta normal. La pregunta es, ¿qué es? El último muro de escalada representaba la culminación del recorrido, requiriendo que los reclutas encontraran puntos de apoyo en una superficie diseñada para desafiar incluso a los escaladores más experimentados. Sara se acercó sin dudarlo, interpretando la superficie del muro mientras corría y seleccionando su ruta incluso antes de llegar a la base. Escaló la pared con agilidad arácnida, encontrando presas que otros reclutas ni siquiera habían notado y utilizando técnicas que minimizaban el gasto de energía y maximizaban la velocidad. En la cima, hizo sonar la campana que marcaba la finalización oficial del recorrido y miró a la multitud reunida con la misma expresión tranquila que había mostrado en la línea de salida. El silencio se prolongó durante varios segundos mientras Tommy miraba su cronómetro con incredulidad. Finalmente, anunció el tiempo con una voz que resonó por toda el área de entrenamiento. 47 segundos, anunció. Completó todo el recorrido en 47 segundos. La multitud estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa al comprender las implicaciones de ese tiempo. El récord de Davidson había sido de poco más de 3 minutos, establecido tras meses de entrenamiento y múltiples intentos. Sara había destrozado ese récord en su primera carrera. Superando obstáculos que normalmente tardaban semanas en dominar los reclutas, Jake se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La confianza arrogante que había mostrado antes se había evaporado por completo, reemplazada por confusión y una creciente sensación de haber cometido un grave error de juicio. Mickey y Tommy intercambiaron miradas, luchando por conciliar sus suposiciones sobre el nuevo recluta con la increíble actuación que acababan de observar. La burla fácil que habían mostrado antes ahora no solo parecía inapropiada, sino potencialmente peligrosa para su propia reputación. Sara bajó del último muro con la misma fluidez que había mostrado durante todo el recorrido. Su uniforme estaba apenas despeinado y su respiración se mantenía controlada a pesar de haber completado un desafío físico que dejaba a la mayoría de los reclutas exhaustos y sin aliento. Mientras caminaba de regreso a la zona de salida, la multitud se apartó para dejarle paso. El ambiente había cambiado por completo de la burla y el entretenimiento al asombro respetuoso, y a una cierta aprensión sobre con quién exactamente habían estado tratando. El sargento Hayes dio un paso al frente, con expresión pensativa mientras observaba a Sara con renovado interés. Años de experiencia militar le habían enseñado a reconocer la capacidad excepcional cuando la encontraba. Y lo que acababa de presenciar entraba en una categoría que rara vez veía, incluso entre personal experimentado de operaciones especiales. Fue una demostración impresionante, dijo con un tono cuidadosamente neutral. Quizás deberíamos hablar de sus antecedentes y experiencia de entrenamiento en mi oficina, asintió Sara respetuosamente. Por supuesto, sargento. Aunque debo mencionar que mis registros podrían requerir una autorización adicional para acceder a ellos. Las implicaciones de esa declaración despertaron una profunda comprensión en el grupo de instructores. Los registros que requerían una autorización especial sugerían un nivel de clasificación y experiencia operativa que colocaba a Sara en una categoría completamente diferente a la de los reclutas típicos. Jake recuperó la voz,
aunque salió apenas un susurro. ¿Quién eres?, preguntó Sara con la expresión paciente de alguien que se había acostumbrado a esa pregunta a lo largo de su carrera. Me llamo Sara Martínez y estoy exactamente donde debo estar. El camino a la oficina del sargento Hayes transcurrió en un silencio incómodo, con grupos de reclutas susurrando entre ellos mientras Sara seguía al instructor principal por las instalaciones de entrenamiento. Jake, Mike y Tommy lo seguían a una distancia prudencial, con su anterior bravuconería completamente desvanecida por lo que habían presenciado. Dentro del edificio de administración, el sargento Hayes condujo a Sara a una oficina segura equipada con sistemas de comunicación que sugerían acceso a redes clasificadas. Le indicó con un gesto que tomara asiento mientras activaba una terminal segura y comenzaba a introducir códigos de autenticación. Necesito verificar cierta información, dijo, moviendo los dedos sobre el teclado con falta de práctica. Su desempeño ahí fuera sugiere un entrenamiento y una experiencia que van mucho más allá de la preparación estándar para reclutas. Sara permaneció sentada en silencio mientras el sargento trabajaba. Su postura era relajada pero alerta. Había pasado por este proceso antes, aunque normalmente no en circunstancias tan públicas. Los protocolos de seguridad le eran familiares, al igual que la revelación gradual de información que solía seguir. Tras varios minutos de escribir y esperar respuestas del sistema, el sargento Hayes hizo una pausa y levantó la vista de la pantalla con una expresión que combinaba sorpresa y creciente comprensión. Teniente Comandante Sara Martínez, leyó en la pantalla. Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, 12 años de servicio activo, múltiples operaciones clasificadas en 4 continentes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras asimilaban sus implicaciones. Sara no era una recluta nueva en absoluto, sino una oficial de operaciones especiales altamente condecorada cuya experiencia eclipsaba la de todos los demás en la instalación, incluyendo a la mayoría de los instructores. DevGreu, continuó el sargento, usando el acrónimo comúnmente conocido para lo que se conocía como el equipo SEAL 6. No eres aquí para el entrenamiento básico. Estás aquí como instructor. Sara asintió, y una leve sonrisa finalmente se iluminó en su expresión serena. La Marina decidió que sería beneficioso contar con alguien con experiencia operativa para ayudar a diseñar nuevos protocolos de entrenamiento. Mi llegada se mantuvo deliberadamente en secreto para permitir una evaluación objetiva de los métodos de entrenamiento actuales. El sargento Hayes se reclinó en su silla, sacudiendo la cabeza lentamente. Y esos reclutas no tenían ni idea de que estaban acosando a uno de los operadores de élite del ejército. Ese era el punto, respondió Sara. Las operaciones del mundo real no vienen con etiquetas ni insignias de rango. La capacidad de ser subestimado puede ser una ventaja táctica significativa. Fuera de la oficina, la verdadera identidad de Sara se corría rápidamente por las instalaciones. Los reclutas que habían presenciado la demostración de la carrera de obstáculos compartían la historia con cualquiera que quisiera escucharla. Y la historia se volvía más impresionante con cada relato. Davidson se encontró rodeado de otros reclutas, ansiosos por escuchar su perspectiva como antiguo poseedor del récord de la carrera. Llevo meses entrenando, dijo, aún procesando lo que había visto, trabajando cada día para ahorrarme segundos. Tiempo. Apareció y batió mi récord por más de 2 minutos en su primer intento. Tommy estaba teniendo su propia crisis de confianza mientras repasaba mentalmente lo de la mañana. La llamamos cariño y le dijimos que llamara a su mamá. Le dijo a Mike, con la cara roja de vergüenza. Le estábamos dando la lata a alguien que probablemente podría acabar con todo nuestro grupo sin despeinarse. Mike asintió con tristeza. ¿Viste cómo se movió por esa sección de terreno urbano? Esos no eran movimientos de entrenamiento. Esas eran tácticas probadas en combate, de alguien que realmente ha estado en tiroteos. Jake se había quedado completamente en silencio, sentado solo en su litera, mirando al suelo.
La imagen segura que había cultivado durante meses de entrenamiento se había desmoronado en 47 segundos de presenciar auténtica experiencia. Empezaba a comprender que existían niveles de profesionalismo militar que ni siquiera había imaginado. De vuelta en la oficina, el sargento Hayes revisaba las órdenes de asignación y el historial operativo de Sara. Los detalles pintaban la imagen de alguien que había operado en los niveles más altos de operaciones especiales militares, participando en misiones que nunca serían reconocidas públicamente. Su historial demuestra una amplia experiencia en el desarrollo de entrenamiento, señaló. Esta no es su primera asignación trabajando con personal nuevo. He ayudado a diseñar programas de entrenamiento para varias unidades de operaciones especiales, confirmó Sara. La Marina quiere incorporar algunas de esas lecciones en el proceso de entrenamiento más amplio. El objetivo es identificar a los candidatos que podrían ser aptos para programas avanzados en las primeras etapas de su desarrollo, asintió pensativo el sargento. Y la demostración afuera formaba parte de ese proceso de evaluación. En parte, admitió Sara, aunque debo decir que el acoso no fue del todo inesperado. Sucede con bastante frecuencia cuando la gente hace suposiciones basándose en la apariencia en lugar de en la capacidad. ¿Cuál es su evaluación de los reclutas involucrados en el incidente de esta mañana? Sara consideró la pregunta detenidamente. Jake Morrison muestra cualidades naturales de liderazgo, pero su confianza se basa en dominar a los demás en lugar de en una competencia genuina que pueda redirigirse con la guía adecuada. Tommy Rodríguez tiene buenos instintos, pero sigue al grupo con demasiada facilidad. Mike Chen es más reflexivo que los demás, pero no habla cuando debería. ¿Y su recomendación? Todos son entrenables. Sara dijo que esta experiencia podría ayudarlos a desarrollar un mejor juicio para evaluar amenazas y capacidades. Los verdaderos enemigos no anuncian sus calificaciones antes de enfrentarse. Mientras tanto, los 3 reclutas en cuestión mantenían una conversación difícil en sus barracones. La camaradería que habían construido durante meses de entrenamiento se había visto sacudida por la revelación de la mañana, y cada uno cuestionaba su propio comportamiento y juicio. «Tenemos que disculparnos», dijo Davidson, uniéndose a su grupo. «Lo que hicimos esta mañana fue completamente inapropiado». Independientemente de quién resultara ser, Jake levantó la vista de donde había estado sentado en silencio. «Discúlpense. A un operador de Debgu. Probablemente piensa que somos unos completos idiotas. Nos comportamos como completos idiotas», señaló Tommy. «Lo mínimo que podemos hacer es reconocerlo e intentar aprender de ello». 17. Cuando Sara salió del edificio de administración una hora después, encontró a un grupo de reclutas esperándola. Jake dio un paso al frente. Su confianza habitual fue reemplazada por una humildad genuina. «Señora, le debemos una disculpa», comenzó. «Nuestro comportamiento esta mañana fue poco profesional y completamente inapropiado. Hicimos suposiciones basándonos en la apariencia y actuamos como idiotas por eso». Sara estudió al grupo por un momento antes de responder. «Disculpa aceptada. Pero quiero que entiendan algo importante. En operaciones reales, el enemigo no se ve como uno espera. Las amenazas más peligrosas a menudo provienen de las fuentes más inesperadas. Hoy fue una lección sobre el costo de hacer suposiciones». Tommy dio un paso al frente nervioso. «Señora, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo se volvió tan buena en esto? Me refiero a la carrera de obstáculos, el movimiento táctico, todo. 12 años de entrenamiento, práctica y aplicación en el mundo real», respondió Sara. «Pero comenzó con la misma base que ustedes están construyendo aquí. La diferencia es que nunca dejé de aprender y nunca di por sentado que lo sabía todo». Mike se armó de valor para hablar. «¿Entrenarán con nosotros? Es decir, aprenderemos de ustedes». Sara sonrió. La primera expresión genuinamente cálida que había mostrado en todo el día. «Ese es el plan. Trabajaré con el personal de instrucción para desarrollar nuevos módulos de capacitación. Sin duda me verán por aquí».
Durante las próximas semanas, la presencia de Sara en las instalaciones transformó el entorno de entrenamiento de maneras que sorprendieron tanto a reclutas como a instructores. Su enfoque de enseñanza combinaba la excelencia técnica con la sabiduría práctica adquirida a lo largo de años de experiencia operativa. Jake se vio impulsado mucho más allá de lo que creía sus límites. Descubrió capacidades que nunca supo que poseía. La arrogancia y la bravuconería que habían definido su personalidad dieron paso gradualmente a una confianza serena, basada en una competencia genuina, en lugar de la necesidad de dominar a los demás. Tommy se convirtió en un estratega reflexivo. Aprendió a analizar las situaciones antes de actuar y a contribuir significativamente a las decisiones grupales. La mentalidad de seguidor que había definido su formación inicial se convirtió en un auténtico potencial de liderazgo. Las habilidades analíticas naturales de Mike florecieron bajo la guía de Sara y su tendencia a permanecer en silencio en situaciones grupales se transformó en una valiosa aportación que mejoró el rendimiento del equipo. Aprendió que la observación reflexiva era una fortaleza, no una debilidad. Davidson se vio desafiado por escenarios de entrenamiento que llevaron incluso sus considerables habilidades al límite. Trabajar con alguien cuyas habilidades superaban las suyas lo motivó a alcanzar nuevos niveles de rendimiento y le ayudó a comprender que siempre había margen de mejora. La carrera de obstáculos que había sido escenario de la dramática revelación de Sara se convirtió en un símbolo de la transformación que se había producido en las instalaciones. Se batían nuevos récords con regularidad, a medida que los reclutas se esforzaban por alcanzar estándares que jamás habían imaginado posibles. Pero quizás lo más importante es que la cultura de las instalaciones evolucionó de una cultura de competencia e intimidación a una de apoyo mutuo y excelencia colectiva. El ejemplo de Sara había demostrado que la verdadera fuerza provenía de la competencia y el profesionalismo, más que de la necesidad de demostrar superioridad sobre los demás. Meses después, cuando un nuevo grupo de reclutas llegó a las instalaciones, se encontraron con un entorno de entrenamiento que había cambiado radicalmente tras los acontecimientos de esa mañana. La historia del recién recluta que resultó ser un miembro de élite de la Marina se había convertido en parte de la leyenda de las instalaciones, transmitida a cada nueva clase como una lección de humildad, respeto y el peligro de hacer suposiciones. Jake, ahora líder de equipo para los nuevos reclutas, se aseguraba de compartir la historia con cada nueva clase. Nunca juzgues las capacidades de alguien por su apariencia, les decía. El error más peligroso que puedes cometer es subestimar a alguien basándote en lo que crees ver. Sara continuó su trabajo en las instalaciones, desarrollando programas de entrenamiento que con el tiempo se implementarían en toda la comunidad de operaciones especiales de la Marina. Sus métodos, que combinaban la excelencia técnica con las lecciones aprendidas en operaciones reales, produjeron graduados mejor preparados para los desafíos que enfrentarían en sus carreras militares. La mañana que comenzó con burlas y acoso terminó con una profunda lección de respeto, humildad y el verdadero significado del profesionalismo militar. Para todos los involucrados, se convirtió en un momento decisivo que moldeó su comprensión de lo que significaba servir en los más altos niveles de excelencia militar. Y Sara Martínez, la mujer silenciosa que se bajó de un autobús de transporte para enfrentar el desprecio de reclutas que desconocían su pasado, demostró una vez más que las armas más poderosas en cualquier arsenal militar son la competencia, el profesionalismo y la sabiduría que proviene de años de servicio dedicado a algo más grande que uno mismo.